A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Deseo y la Bestia. El Deseo y la Bestia es una película de la productora Tigon, que fue una de las productoras también especializadas en el cine de terror del Reino Unido. No es tan conocida como la Hammer, que digamos que es la productora insignia del cine de terror británico, pero estuvo ahí, digamos que fueron de las productoras que salieron haciéndole la competencia a la Hammer, al igual que la Amicus. La Amicus quizás llegó a hacerle más competencia, de hecho que en los años 70, cuando la Hammer empezó a no tener tantos éxitos, un poco a ir disminuyendo la calidad y los éxitos de sus películas, la Amicus sí que le hizo bastante la competencia, ya que sí que estaba teniendo bastantes éxitos. Pero la Tigon es como que se ha quedado ahí un poco medio olvidada con el paso del tiempo y no es tan recordada como, por supuesto, la Hammer es la más recordada de las productoras de terror británicas, pero ahí estaba también otras como la Amicus o esta, la Tigon. Quizás no es tan recordada porque no ha tenido tampoco un gran éxito, una película que sea muy sonada. Digamos que yo creo que las más conocidas o sonadas de esta productora serían Repulsión, de Roman Polanski, La Garra de Satán y quizás la de La Maldición del Altar Rojo, que está, por cierto, dirigida por el mismo director de esta película, Vernon Sewell. Serían un poco pues las más conocidas de lo que es esta productora, pero nunca llegó a tener pues esos grandes éxitos que ha tenido la Hammer, películas pues más conocidas. La Amicus también ha tenido películas quizás más recordadas en el tiempo. Digamos que la Tigon se especializó un poco en la serie B de explotación, y eran películas pues que han quedado un poco olvidadas en el tiempo. Al igual que la Amicus, se quería un poco desvincular de lo que era la Hammer. Estoy hablando así un poquito de la productora por encima. Mientras que la Amicus, por ejemplo, pues ambientaba sus películas en la actualidad de la época, en los años 70, la Hammer pues hacía películas de ambientación gótica, y la Tigon también se quería desvincular de esta ambientación gótica de la Hammer, que a su vez heredó del cine de terror de monstruos de la Universal, pero modernizándolo. Y la Tigon, pues digamos que ambientaba sus películas, en vez de estar ambientadas como las películas de la Hammer, pues en esa Europa central, en la región de los Cárpatos, Rumanía y tal, pues estaban todas ambientadas en Inglaterra. Además de como digo, separarse un poco de ese terror gótico, de ese ambiente gótico, para traernos películas que, aunque no todas fueran así, digamos que el género que más tocaba la Tigon sería el cine de brujerías, el cine de satanismo. Puede ser también un poco debido al éxito que tuvo La Semilla del Diablo, precisamente de Roman Polanski, que a lo mejor, como era una productora que tendía a la explotación, pues a lo mejor explotó bastante ese subgénero de satanismo, de sectas, de brujería, y entonces hizo muchas películas en ese aspecto, muchísimas más que lo que eran la Hammer. Se separó de ese cine de monstruos, de ese cine gótico que realizaba la Hammer, para hacer un cine, como digo, que en muchas de sus tendencias tocaba la temática de la brujería y del satanismo. No en todo, ¿no? Como pasa con la Amicus, no todas las películas de la Amicus eran de antologías, pero sí muchas, y muchas de las películas de la Tigon, como por ejemplo La Garra de Satán, El Hotel del Infierno, creo que también es de la Tigon, aunque esa no estoy segura si es de la Amicus o de la Tigon. Bueno, hicieron bastantes películas, la de La Maldición del Altar Rojo, hicieron bastantes películas que tocaban ese género de la brujería y del satanismo, lo que es la temática de las sectas. Y por eso digo, se separó bastante de ese ambiente gótico de las películas de terror de la Hammer, que, como digo, lo heredaron de las películas de terror de la Universal, las películas de monstruos de la Universal. Pero bueno, la productora que fundó Tony Tenzel no tuvo, aunque no tuviera esos grandes éxitos que tuvo la Hammer en su día, o la Amicus, por ejemplo, ni películas tan recordadas como estas dos productoras, sobre todo la Hammer, sí que tiene películas bastante relevantes y contó tanto con actores y directores de renombre que habían trabajado tanto para la Hammer como para la Amicus. Por ejemplo, Christopher Lee, Peter Cushing, que aparece en esta película, Boris Karloff, ¿quién más? Barbara Steele,
Por ejemplo, eso en cuanto a actores y actrices. En cuanto a directores, pues también habían contado con Freddie Francis, habían contado con Roy Ward Baker, habían contado con los mismos directores o con directores que habían trabajado tanto para la Hammer como para la Amicus. Por lo tanto, digamos que presentaban películas que tenían un buen plantel de actores y buenos directores. O sea, había gente detrás a nivel técnico bastante buena. Bueno, y ya no me enrollo más, quería hablar así un poco por encima de esta productora. Esta película, El deseo y la bestia, es una película, como digo, protagonizada por el grandísimo Peter Cushing. Y bueno, es una película que está bien, a mí me gusta. No es un peliculón, no es de las mejores que hicieron ni esta productora ni en todo lo que es el cine de terror británico. Pero está bien, digamos que es una película que yo la considero una película pequeñita, pero bueno, que está interesante y está bastante bien. La película habla pues sobre... Tenemos pues a Peter Cushing, que hace de un inspector, que por cierto se apellida Holmes, el inspector Holmes, en homenaje a Sherlock Holmes. Y está investigando una serie de asesinatos que están sucediéndose en Londres. Tipo como... Esto nos puede recordar lo que es a Jack el Destripador, ¿no? Cuando asesinaba en Londres, que dejaba siempre una marca, ¿no? Cada vez que asesinaba lo hacía de una manera que era reconocible, que se reconocía que era Jack este asesino en serie, Jack el Destripador. Pues aquí lo mismo, aquí están encontrando una serie de cadáveres y todos ellos presentan las mismas señales, o sea, presentan el cráneo destrozado, el pecho destrozado, el cuello también roto y los cuerpos vacíos de sangre. Entonces todos los cadáveres que encuentran presentan estos signos: cabeza destrozada, cuello roto, el pecho destrozado y totalmente vacíos de sangre, como si fuera un vampiro. También nos hace pensar el que matar a estas personas y vaciar a su cuerpo de sangre, o un asesino en serie que se dedica a vaciar el cuerpo de sus víctimas de sangre, o incluso en algo sobrenatural como un vampiro que absorbe, les chupa la sangre y los deja completamente secos a sus víctimas. Entonces está investigando. Y bueno, pues aquí es que, claro, comentar spoilers, es que sería lo suyo, comentar spoilers. Bueno, pues digamos que así en general no son prácticamente spoilers, porque se sabe desde el principio cero de la película ya lo que está sucediendo. O sea, que ni es asesino ni es nada. O sea, simplemente es como una especie de criatura. Es una criatura alada la que mata a sus víctimas. Y eso se sabe ya desde el principio. Cuando hay un cochero que va con un carruaje y de repente se va porque creo que oye un ruido o algo de eso, entonces se mete por lo que es la campiña y encuentra una persona herida y aparece como algo volando, ¿no? También podría ser un vampiro, ¿no? Los vampiros se convierten en murciélagos. El caso es que el tipo, cuando lo interrogan, totalmente enloquecido, pues dice que es una criatura alada, que es una gran criatura alada. Bueno, el caso es que ya se sabe, entonces tenemos que ese asesino que mata a las víctimas es un ser sobrenatural, un ser alado sobrenatural, un monstruo. O sea, tenemos también una película que toca el tema de películas de investigación con una monster movie, una película de monstruos, aunque de manera diferente. No es una monster movie en sí, porque no es el monstruo que aparece cada rato y empieza a atacar a las personas. No, simplemente es que se ve dos veces en toda la película, y eso está muy bien, que no se vea mucho el monstruo, porque da más pie a la imaginación, un poco imaginarte cómo será esa criatura alada y qué es lo que será. Entonces el misterio es que de dónde aparece este monstruo y qué es este monstruo, o sea, de dónde sale. Ese es el misterio, que también es revelado casi al principio no al principio, o sea, es revelado a mitad de la película más o menos, pero al principio ya sabes por dónde van los tiros, y ahora en la parte de spoilers lo voy a comentar. Es una película pues que está bien, yo sí que la recomiendo. Si os gusta el cine de terror clásico, esta película está muy bien. El cine de terror británico, el cine de la Hammer, el cine de la Amicus, pues esta película también está bien. Y como digo, a mí todas las películas donde aparezcan, de Peter Cushing, Christopher Lee, Boris Karloff, Bela Lugosi, estos grandes maestros del terror, Vincent Price, pues con eso ya llenan la pantalla. Ya tiene que ser mala la película, ya tiene que ser una bazofia para que diga yo no me gusta, porque ya con la presencia la apañan, la arreglan. O sea, que una película que esté medio bien, ya con su presencia, dice, pues bueno, pues está bien, me la trago, habrán mejores, pero me la trago. Y esta peli está bien, está entretenida, no es muy larga, dura 1 hora y 17 minutos, si no recuerdo mal. Y es una película entretenida, pues que está muy bien.
Entonces yo sí que la recomiendo. Y ahora viene pues la parte de spoilers. Bueno, como digo, pues sabemos desde el principio que es una criatura la que está realizando estos asesinatos. Y desde el principio sabemos quién está metido en el asunto, o sea, quién conoce la existencia de esta criatura. Y es un entomólogo que es conocido de Peter Cushing, es conocido en la zona, ¿no? Es conocido por el inspector, pero lo conocen en la zona porque van muchos estudiantes a su casa, es muy famoso en cuanto a la entomología se refiere y hace como seminarios en el interior de su casa, da clases. El caso es que estando el inspector en la casa de él, resulta que llevan el cadáver, llevan una persona herida, que es el chico que se encuentra, el conductor del principio, el que va con el carruaje, que dice, no, es una criatura alada, una criatura alada. Bueno, pues cuando para el carruaje y se adentra dentro de lo que es del bosque, encuentra a un chico herido, aparece por ahí esa criatura alada que ni se ve, simplemente oyes el aleteo de las alas. Y bueno, pues este chico herido lo llevan a casa del doctor más cercano, que es él. Es un entomólogo, sí, pero bueno, pensarán, antes de que no, a lo mejor no da tiempo a llevarlo a un hospital, pues antes de que fallezca aquí, pues si se puede hacer algo, a lo mejor algo de medicina entenderá para poder intentar ayudarle. El caso es que el tipo sale y dice, dejadme con él, tal, y cuando le coge del cuello, el chaval lo mira, lleno de sangre, y se asusta, como que lo reconoce, y el tipo le agarra del cuello y lo ahoga, sin que los otros lo vieran, porque los policías están apartados, dicen, dejadme solo, dejadme con él. Claro, están apartados y no ven lo que le está haciendo, piensan que le está tomando el pulso, y el tipo lo que estaba es apretando y se lo carga. Entonces ya sabemos que está relacionado con esa criatura. Tenemos a un médico, un doctor, un científico que está relacionado con una criatura, entonces no hay que ser muy listos para saber que es algo que ha creado él, ¿no? Algo tiene que ver con este científico. Lo que tiene que ver ya es verdad que sí que se sabe mucho después, pero ya sabemos desde el principio que este tipo es malo, que este tipo conoce la existencia de esa criatura que está matando a personas en Londres, y algo, bueno, algo tiene que ver con ella. Entonces, pues uniendo un poco no es que la película te lo revele, simplemente te ha revelado la identidad de una persona que conoce lo que está sucediendo, no te dice el por qué, pero bueno, como digo, tampoco hay que ser muy listo para saber que si es un científico y es una criatura, es algo que ha creado ese científico. El caso es que ya, pues sobre este inspector está investigando, encuentra en la escena del crimen una especie de como de hojas así de color así negro y se las lleva, por supuesto, a este entomólogo, porque aparte también de estudiar los insectos, el tipo te entiende de todo tipo de animales. El caso es que, claro, cuando escuchan a la persona, el testigo, este hombre que llevaba el carruaje, que era una gran bestia alada, como un pájaro enorme alado, pues piensan que a lo mejor pues puede ser algún tipo de ave rapaz de un gran tamaño que pueda llegar a hacer esas heridas, a procurar esas heridas a un hombre, porque estas heridas, cuando las examinan, ven que son heridas no producidas por un ser humano, más bien producidas por un animal, son heridas de desgarro. Y dicen, pues oye, a lo mejor es verdad lo que dice el hombre este, y es una gran ave rapaz, de alguna manera puede atacar a un hombre y matarla. Luego encima ven esas escamas, pues bueno, vamos a ver de qué se trata esto, y van al especialista. Entonces el doctor, que por supuesto sabe de lo que se trata, pero no dice nada, pues dice, bueno, pues una ave de gran tamaño, como un águila, por ejemplo, no podría hacer eso un hombre. Se lo podría hacer sí, si el hombre está indefenso, está quieto, pues sí, pero si un hombre que se pueda defender, por muy grande que sea el ave no va a poder hacer nada con él. Con un niño sí, pero con un hombre adulto no. Entonces esa teoría del ave queda descartada. Cuando ve esa especie de láminas, intenta quedárselas, dice, no, quiero quedarme alguna para analizarla. Claro, el inspector es listo y dice, toma, quédate una, pero las demás déjamelas a mí porque son pruebas, no te las voy a dar para que luego se extravíen o pase lo que pase. El caso es que la película sí que es verdad que, aunque te desvelen bastantes cosas al principio, como que ese asesino es una criatura y la existencia de esa criatura la conoce este doctor, sí que es cierto que tiene bastante misterio. Hay una investigación por parte del inspector Holmes y te tienen en suspense. O sea, dice, bueno, este científico tiene algo que ver con la criatura, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué ha creado una criatura así? ¿Con qué motivo? ¿Por qué ahora la está ocultando? ¿Por qué la deja libre? ¿Por qué no la ha capturado antes? ¿La ha intentado destruir? ¿Por qué la encubre? ¿Qué son esa especie de hojas que ha encontrado Peter Cushing ahí? ¿Qué es lo que es la criatura? ¿Qué es lo que ha creado? Entonces tiene un misterio ahí
que se desvela más o menos a la mitad de la película, un poco más de la película. Resulta que este doctor tiene una hija que durante toda la película está, bueno, la estamos viendo, y resulta que su hija es ese monstruo, y eso es lo que no te esperas. Eso es, digamos, un poco la sorpresa que tiene el film, y por lo que tenía que meter una parte de spoilers. El por qué, lo que no se explica bien es el por qué ha creado, ¿no?, a esta criatura. Es decir, o sea, no se sabe bien si es su hija. Él dice que ha creado esta criatura, ¿no? Que ha creado como una especie de... Es una especie de mariposa que le llaman mariposa cabeza de muerte. Entonces él como que ha creado una mariposa de cabeza de muerte de tamaño gigante y que se puede hacer ser humano, se puede convertir en mujer. Entonces no es su hija biológica lo que te dan a entender, ¿no? No es que haya experimentado con su hija y la hayan convertido en esa criatura, ¿no? Que por las noches se puede convertir en esa criatura. Se convierte cuando se encuentra excitada. Cuando está en época de celo, se convierte en esa criatura. Y por eso siempre ataca a hombres. Por eso el inspector dice, todas las víctimas son varones. Esto tiene algo que ver. Y es verdad. Es cuando ella se encuentra, digamos, en excitada, en época de celo, se convierte en esta criatura, pero como no tiene otra criatura igual que ella para aparearse, lo que hace, se vuelve rabiosa y ataca a la persona masculina de la cual se siente atraída a ella cuando es mujer. O sea, ella tiene como dos personalidades, podríamos decir. La personalidad de mujer y la personalidad cuando se transforma de esa criatura, que está dentro de ella como intentando emerger, digamos, su parte salvaje, su parte animal. Cuando se encuentra como mujer se siente atraída por un hombre de su especie, pero claro, ella no es en realidad mujer al 100% de especie humana, sino tiene la mitad de una especie de insecto, de una especie animal, de un insecto. Entonces, cuando se siente atraída por un hombre, como en realidad no puede aparearse con él porque ella no es humana del todo, entonces esa excitación mezclada con rabia hace que se convierta en este insecto y ataca al hombre. Ya que no puedo aparearme con él, lo ataco y lo destruyo. Entonces lo que quiere ella es aparearse con alguien, con un ser de su propia especie. Y entonces el científico está creando lo mismo que ella, está creando un ser de su especie pero masculino. Lo que tampoco entiendo es porque dice que le cuesta crear ese ser. También es verdad porque cambian de casa. Él se encuentra en una casa y cuando ya la policía descubre que él está implicado en esos crímenes, el tipo huye a una campiña. Entonces, claro, ahí dice que no tiene la electricidad suficiente, le cuesta mucho crear esa criatura. Está creando una criatura igual, una mariposa. Cabeza de muerte, tamaño de persona, que se pueda convertir también en hombre como ella, que sea como un híbrido entre ser humano y entre insecto, y entre esa especie de mariposa cabeza de muerte. Pero dice que le cuesta, entonces ya digo, pues será a lo mejor porque ha cambiado de laboratorio, porque si la ha creado a ella, ¿por qué le cuesta crear a un hombre? No, ha creado a la mujer porque no puede crear un hombre. Entonces yo le achaco eso pues al cambio de laboratorio, no tiene los mismos instrumentos, dice que la electricidad no es igual de buena, por eso le cuesta más. Entonces dice que para que poder mantener en vida, de momento lo tiene como en un capullo gigante, y para poder mantenerlo en vida necesita sangre humana. Que es lo mismo de lo que también se alimenta ella. Parece ser que esa especie se alimenta de sangre humana. Entonces ella cuando se convierte en esa mariposa, aparte de también atacar, como digo, por esa especie de excitación, odio que sienta al no poder aparearse y ataca al ser humano masculino, también es verdad que necesita alimentarse de sangre. Esa especie necesita alimentarse de sangre humana. Es como si fuera una especie de mariposa gigante vampiro que va vaciando, ¿no?, los cadáveres de sangre para poder alimentarse. Entonces el capullo este que está creando con la misma mariposa pero macho también necesita sangre para ir sobreviviendo o morirá dentro del capullo. Entonces bueno, pues la tipa tendrá que buscarle a víctimas, tendrá que traerle sangre para que no muera en el interior del capullo y se pueda formar ese ser de su especie pero macho, pero masculino, para poder aparearse con él. Eso entonces es un poco pues el tema que tuvo la película esta de Species, Especie Mortal, la de Especie Mortal. Era lo mismo, era una alienígena que era parte humana, parte alienígena y buscaba aparearse, claro, no podía aparearse con... sí que podía, ¿no? En esa sí, podía aparearse con seres humanos, pero en realidad ya en la segunda parte se ve de que era mejor que se apareara con un ser como ella, que fuera un híbrido. En la segunda parte teníamos híbrido también entre hombre y alienígena, entre un macho, teníamos un macho híbrido y ella una hembra híbrida. Entonces se atraían más y era algo mejor para el apareamiento, ¿no?, que un híbrido como ella, que era mitad humana, mitad alienígena, con un macho de ser humano.
pues esto un poco por el estilo. O sea, ella es un híbrido entre mujer humana e insecto, y se ve que no puede aparearse con seres humanos. Entonces, cuando se siente en celo, pues se convierte en esta mariposa y se carga a todo hombre que ve. Aparte también para alimentarse, pero si fuera solo para alimentarse también mataría mujeres y solamente mata hombres. Y esto también nos viene a entender, no es que lo explique la película, pero viene a entender eso, en que ella se excita cuando ve a uno, de hecho que mata solamente a las personas que la atraen. Hay un chico que viene de África, que también es entomólogo y habla y se queda unos días en la casa, a ese se lo carga. Luego también cuando se va al otro sitio con el científico, que el científico, el supuesto padre, entre comillas, quiere que ella no salga de casa, quiere retenerla hasta que le crea el macho, pues ella se lía con el jardinero, también le atrae, pero claro, al no poder aparearse con él, pues lo mismo, pues se transforma y lo mata. Siempre mata a personas con las que se siente atraída. ¿Por qué? Porque no puede consumar el acto con esas personas, al no ser humana del todo. Y esa es digamos, un poco por la sorpresa de la película. ¿Por qué ha creado este científico esto? ¿No? ¿Qué motivo hay con crear una especie híbrida, ¿no? Mezclar insecto con ser humano. ¿Y cómo lo ha hecho, no? O sea, ¿qué ha hecho? Un insecto. Porque no te explica nada. O sea, ¿qué ha hecho? Ha cogido la mariposa cabeza de muerte, la ha modificado genéticamente o lo que sea para que tenga el tamaño de humano y luego la ha convertido la ha mezclado con ADN humano y la ha convertido en medio humana, o es verdad que ha experimentado con su hija y la ha mezclado ADN de insecto y ahora su hija es medio humana, medio insecto. Eso no se dice nunca. Siempre nombra de que como que ha creado una especie nueva, de que a partir de la mariposa cabeza de madera, esto es lo de el viejo jefe cabeza de madera de Creepshow 2, cabeza de muerte, como que ha creado una especie nueva de esa mariposa cabeza de muerte, ¿no? Como que a partir de esa mariposa ha creado, ¿no? esa especie de híbrido entre ser humano e insecto. Pero no lo sé tampoco, se explique si en realidad es su hija de verdad y ha experimentado con su hija y ahora su hija es híbrido entre mujer e insecto. No se explica muy bien. El caso es eso, que el experimento que tenemos pues es que esta mujer, sea hija o no, es medio humana, medio insecto. Y por las noches, sobre todo en épocas de celo, en épocas de excitación o para alimentarse, necesita alimentarse de sangre, pues se convierte en esta mariposa gigante del tamaño de un hombre y ataca a las víctimas y las vacía de sangre como si fuera un vampiro. Entonces tenemos eso, tenemos una película que mezcla un poco el tema de investigaciones, tipo pues hay un asesino en serie, hay muchas víctimas que tienen todas las mismas características, vamos a investigar y poco a poco vas descubriendo lo que sucede y es también como una monster movie, ¿no? En la que aparece un monstruo y va matando a sus víctimas. Bueno, el diseño de la criatura, como digo, está bien de que no lo muestren mucho, solo aparece 2 veces en la película porque está bastante mal hecho, las cosas como son. La película es de muy bajo presupuesto, entonces es un tipo que está disfrazado. El diseño está genial, de hecho me gusta más cuando se ve el capullo, cuando está el macho que se ve dentro del capullo con esa cabeza de insecto así gigante, me encanta. Pero claro, ahí no se mueve, está quieto, pero cuando se mueve, que ella se transforma, un par de veces que se ve pues eso, que es una persona que está disfrazada. Y la cuestión es que tenemos, por ejemplo, la película de la mosca, la original, la de los años 50, protagonizada por Vincent Price, es lo mismo, o sea, es un tipo con una cabeza que le han puesto de mentira de una mosca. Y el brazo también, que es de mosca, pero no sé si porque está en blanco y negro o lo que sea, que se ve mejor hecho, o sea, se ve muy bien hecho. La cabeza de mosca súper bien, el brazo se ve muy bien hecho. Y también es una película de bajo presupuesto y es lo mismo, es un tipo disfrazado, pero esta no sé, suerte que, como digo, solo se ve 2 veces, se ve muy poquito y en las 2 veces se ve oscuras. Entonces no llegas a apreciarlo del todo al 100%, pero lo poco que se aprecia, dice, bueno, está el diseño muy bien, pero se nota que es un tipo que está disfrazado. Entonces han hecho muy bien en mostrarnos muy poco a la criatura. Y por lo demás, pues poco hablar. Más de esta película, una película pues entre misterio, terror de monster movie, Mad Doctors, mezcla un poco todo, tema, como digo, tema de investigación policial tipo Sherlock Holmes, con tema de monster movie, con el monstruo que va matando a sus víctimas, un Mad Doctor que ha creado un experimento súper loco. Recuerda un poco la temática de estas películas que hacían de terror en los años 40, cuando la Universal estaba ya un poco de capa caída, o productoras como la RKO, que hacían muchas películas de este tipo de Mad Doctors, que hacen
doctores de estos locos que hacen experimentos súper alocados y tal, que se convierte uno, pues, crea un murciélago gigante, ¿no? Era el murciélago diabólico de Bela Lugosi. Luego otra también de Boris Karloff, que se convertía en un gorila. Pues así un poco de experimentos de estos locos. Pues aquí, bueno, pues una mujer mariposa. Y ya está, un experimento, una mujer que se convierte en mariposa. También entraría un poco la temática de los hombres lobo, ¿no? Todo lo que son personas que se transforman por la noche en una criatura, pues tocaría un poco esa esencia de esas películas de hombres lobo. De hecho, que al principio, bueno, sabemos que es una criatura alada, porque lo ha dicho el testigo, pero están investigando sobre algo, un ser, una criatura, un ser sobrenatural que está matando a sus víctimas. Pues precisamente podríamos pensar en un hombre lobo. Y por lo demás, pues bueno, pues tenemos películas de el hombre mosca, la mosca, un hombre que se convierte en mosca, un hombre que se convierte en cigarra, la de con la bestia dentro. Hay una mujer también, una mujer avispa, ¿no? Que es una película de Roger Corman, también creo que de los años 50, era la mujer avispa, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahora tenemos una mujer mariposa cabeza de muerte. Bueno, película está bien, está entretenida, es cortita, va directa al grano, o sea, enseguida vemos, pues eso, ya descubrimos un poco el pastel de que el científico está implicado, la investigación, está muy bien, y Peter Cushing es un actorazo como la copa de un pino. Él no está muy contento con esta película. En su día, en una entrevista, dijo que no era de las que se sentía más orgulloso de haber interpretado, no es de las mejores, ni mucho menos, pero es una película que está bien, como digo, es entretenida y está bien. Y si os gusta el cine de terror, en general, ya no voy a decir el británico, si os gusta el británico, pues está claro que esta película pues os gustará. Hay mejores que esta, está claro, también las hay peores, pero es una película que está bien. Pero si os gusta el terror en general, pues es una película que está bien. Obviando ese par de veces que aparece la criatura, que dices, uy, es un tipo disfrazado, qué mal hecho está. Tal, obviando eso, tenemos una película que tiene misterio, es una película que tiene muertes, es una película que tiene un ritmo muy bueno, no es larga, no se hace pesada, es muy entretenida, y es una película que yo, personalmente, a una persona que sea apasionada del terror, la recomendaría. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré alguna otra película. Que sois todos muy felices y hasta siempre.